Y estamos aquí ya pues con el segmento de análisis de la coyuntura política. Ya habíamos invitado a Iván Zambrano, economista y máster en políticas públicas, aquí en la revista informativa de Hola Mundo. Bienvenido, Iván, gracias por aceptar nuestra invitación. No, a ti muy amable, muchas gracias por invitarme y aquí estaré siempre que me realices la invitación, ¿no? Iván, nosotros quisiéramos contigo un poco conversar acerca de este decreto que autoriza el porte de armas de uso civil para defensa personal a nivel nacional en aquellas personas que cumplan supuestamente los requisitos en el marco de la ley. Quisiéramos un poco saber cuál es tu lectura. Estábamos conversando tras micrófonos que decías, ¿cómo se resuelve un conflicto con una persona que tiene arma y otra que no? Mira, estamos en un país donde hemos regresado en indicadores sociales. Hoy tú tienes la gente, para 2017 el 48% tenía un trabajo seguro. Hoy vemos que hemos bajado al 32%, de lo cual es el 30% de eso son empleados públicos. Y un 20% de todo el sector privado les pagan toda la ley. Tenemos un 60% de la población, 60%, que viven con $3 diarios. O sea, bajamos la capacidad adquisitiva del Ecuador en estos 7 años de una forma increíble. Esos $3 estamos hablando de que tienen menos de $100 al mes. ¿Sí? De $100 al mes, sus hijos en la escuela, ¿qué necesitan? Necesitan internet, porque ahora muchas de las consultas son internet. Entonces, de esos $100, cerca de $20 se les va en internet. Servicios básicos se los va como $15 a $20. Entonces, estás hablando cerca de 40, $50 se les está yendo solo en los servicios básicos, sin alimentación, sin vestimenta, sin medicina. ¿Ya? Entonces, ese decreto, ¿para quién fue dirigido? Para la gente, para este 60% de la población que tiene los mínimos recursos para alimentarse. ¿O es para garantizar un proceso de acumulación de capital para unas castas que han dominado el país, que han dominado los partidos políticos y que son en estas 200, 300 familias las que concentran la mayor cantidad de capital y por lo tanto son ellos los que pueden pertenecer al club de tiro, son ellos los que pueden hacer la importación de armas, son ellos los que pueden tener varios tipos de armas, pero a la vez cuando este asambleísta a todos le pregunta, pero ¿para quién va dirigido este decreto? El mismo Partido Social Cristiano dice, son para los hombres de bien, no seres humanos de bien, son para los hombres de bien. Y le dice, ¿quiénes son los hombres de bien? Los dueños de las camaroneras, los dueños de las haciendas, los dueños de las empresas. Entonces, para la mayoría del pueblo no somos hombres de bien, no somos seres humanos de bien. Para ellos están hablando de que ese decreto, quienes tienen, es solamente para la gente que tiene bienes de producción. ¿Ya? No para el trabajador, no para ese conjunto de familias que trabajan en las haciendas bananeras y le van a decir al hacendado, por favor, necesito que me garanticen los derechos, como todo empleado en el Ecuador. Entonces se va a enfrentar entre este trabajador que a duras penas tiene para comer, frente a un hacendado que tiene armas y que tiene pistolas y que tiene ametralladoras y que tiene fusiles. ¿Qué proceso de diálogo puede darse? Cuando la posesión de armas son relaciones de poder. No son relaciones sociales, son relaciones de poder. Y en eso tenemos que estar claros. Este decreto no es para el pueblo. Y después vamos a ver, así fuera para el pueblo, los efectos psicológicos y de violencia que pueden generar. Sino es para garantizar que el proceso de acumulación de capital en el Ecuador continúe en este mismo ritmo acelerado y que nada de la delincuencia que existe en la actualidad les pueda llegar a ellos. Es decir, garantizamos un proceso de acumulación. No es una política pública, no es una política para los ecuatorianos, no, en estas condiciones del Ecuador no. Y si aun cuando el Ecuador, digamos que todos somos clase media y que vivimos en el país del encuentro, en ese país de Dubái que nos pintaron en las elecciones, ¿no es cierto? Donde todos vivíamos felices, si así tuviéramos, ¿cuál sería el impacto de un decreto como estos? ¿Cómo resuelven los seres humanos los conflictos? A disparos. A punte plomo. Aparte, nuestra gente que le gusta el San Juanito, la bomba, ¿no es cierto? Que le gusta la cumbia, la salsa, que somos unos híbridos culturales, venimos de una cultura de paz, quieras o no, o sea, somos un país pacífico, decíamos el Ecuador es la isla de paz en América Latina. ¿Cómo va a ser su efecto psicológico con un arma?
frente a otros que se han ido desarrollando fruto de cuidar sus bienes de capital, fruto de que ya están en pandillas desde los 10, 12, 14, 15 años, y saben que el límite entre la vida y la muerte es un arma. La reacción inmediata no va a ser el proceso de diálogo. La reacción inmediata psicológicamente va a ser la utilización del arma de fuego frente a la gran mayoría de ecuatorianos que hemos vivido en procesos de paz. Porque el presidente Lazo decía que es la única forma de solucionar el problema de la oleada de la violencia. ¿Crees que no es posible solucionar nada? No. Aparte, mira, ¿cómo se logró bajar en el 2007 los índices de violencia en el Ecuador? Poniendo límites a la adquisición de armas. O sea, se construyó una política pública y se restringió muchísimo para que los ciudadanos puedan acceder a las armas de fuego. Y se bajó del 46% al 21% de homicidios con armas de fuego. O sea, esos fueron los impactos positivos que ningún político está hablando de eso. ¿Sí? No está hablando ni el presidente Lazo, nada, porque para ellos no les interesa la paz del Ecuador. ¿Cuándo ha sido de interés de la derecha la paz del Ecuador? No. Su principio ideológico es de un proceso de acumulación de capital. Y todo lo que atente a su proceso de acumulación de capital es tratado como enemigo. O sea, llámense en estos indígenas, llámense en estos afroecuatorianos, llámense en estos trabajadores, llámense en estos campesinos, llámense en estos ciudadanos. Ahí entre esta gente que se maten. Nosotros, como seguimos teniendo un proceso de acumulación acelerado en estos últimos 7 años, los bancos han llegado a tener ahora cerca de $600 millones de acumulación, ¿sí? Por año, cuando en el gobierno de Rafael Correa tenías 200 millones para todo el sistema financiero. Ahora tú ves que tienen 500, 600 millones, gracias a las políticas del plan de gobierno de Lazo que fue implementado por Lenín Moreno y que está siendo consolidado por Lazo. Pero eso ha llevado a un incremento de la violencia. Ahora, con estos índices de pobreza donde no tienes ni qué comer, donde ese sentimiento de pobreza, ese sentimiento que tú tienes de incapacidad de enfrentarte a la sociedad, ¿sí? Porque por otro lado tú estás teniendo un estado donde el Estado no ha generado fuentes de empleo, ni siquiera el sector privado ha generado fuentes de empleo. Hay muchas cifras en el INE que estaba analizando ayer que están siendo pintadas, que están siendo alteradas para que la gente tenga un subconsciente de que vivimos en un multiverso, hablando del mundo de Disney, donde para ellos todo es perfecto y mientras que en las calles estamos sufriendo el peor problema de desempleo, de pobreza, de miseria. Aquí no existe inflación, no es porque seamos el mejor país ni porque tengamos las mejores condiciones económicas. Aquí no hay inflación porque la gente no tiene dinero para comprar. ¿Cómo vas a tener capacidad de compra con $50 al mes para alimentación y salud? ¿Qué pasa cuando tú te enfermas y vas al hospital y no tienes medicinas? Y de estos $50 que no te alcanzan, $50 mensuales que no te alcanzan realmente para la alimentación, tienes que destinar ese poco dinero para medicina. Entonces los hogares se vuelven un caos, se vuelven una célula de alta tensión de violencia. Entonces se va a incrementar muchísimo los femicidios, por ejemplo. Porque toda esa violencia económica que se trasladan a los hogares, después se trasladan en una violencia física y psicológica en las relaciones de pareja. Entonces, este gobierno que está pensando en su ciudadela, en su ciudadela en Santa Elena o en San Borondón o en las ciudadelas privadas donde dicen, aquí resuelvo si el comité de la ciudadela X puede adquirir armas y las ametralladoras y por lo tanto aquí no entra la delincuencia y el resto mátense nomás de entre ustedes porque después todo yo no me meto en ese porque están entre pobres, ahí mátense mientras mi banco siga teniendo procesos de acumulación de 50 millones anuales, entonces yo estoy feliz, ¿no? Y no contento con los 50 millones, sino que vemos que el vicepresidente del Banco del Pacífico está teniendo relaciones con grupos mafiosas alemanas que están diciendo, ¿no? Entonces tú te vas viendo que en su mente no está la paz no está la paz ni la tranquilidad y tampoco ni la gobernar para el país. No les interesa. ¿Y por qué te digo que no les interesa gobernar para el país? Pero llegaron con varios ofrecimientos, compromisos. La gente creyó, la gente confió, la gente votó. Porque esa es su naturaleza. Estos grupos, estas castas económicas han dirigido el país incluso desde antes, desde la colonia. O
Son grupos que se van acomodando a las situaciones. Después vino la independencia y estos mismos grupos que estaban en la colonia se fueron trasladando a la vida republicana y siguieron controlando las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, siguieron controlando las haciendas después del sistema financiero, después del sistema agroexportador. Son grupos de poder que permanecen. Entonces en su mente solo existe un proceso de acumulación y mantener sus fortunas para ellos, porque ellos se consideran los destinatarios de eso. Entonces, para ellos no existe el mundo, el mundo ¿Y donde para qué nosotros quieren el estamos. Estado entonces? Porque ellos no encuentran otra razón de acumulación de fuerzas si no es a través del Estado. Los procesos de acumulación del presidente Lasso no se lo hace porque es un banquero eficiente. Se lo hace porque ha sido asesor principal de los peores gobiernos de la historia del Ecuador. Estoy hablando de Abdalá, estoy hablando de Lucio Gutiérrez, ¿no es cierto? Estamos hablando de que él fue parte del grupo Rosa de los peores gobiernos donde se declararon como los gobiernos más corruptos en la historia del Ecuador y donde él tenía información privilegiada para sacar provecho a favor de su grupo económico. Entonces, o sea, tú aquí no tienes un sector privado que sobre la base del trabajo, de la inversión, de la investigación, han logrado un proceso de acumulación de fuerzas, sino que el Estado ha jugado un papel muy importante en un proceso de acumulación de capital para estos sectores. Por lo tanto, para ellos, para estos sectores, el Estado es su propiedad. No el Estado donde convergen diferentes sectores sociales para construir un Estado y una nación que resuelva tener mejores días para toda la población. Para ellos solamente existe Estado cuando existe un proceso de acumulación de capital. Cuando tú dices ellos, ¿a quién te refieres? A estos grupos económicos, a los grupos económicos que están los importadores, los exportadores, que está el sistema financiero, ¿no? Cuando tú lees un libro de las familias, tú te das cuenta que en todas familias oligárquicas había un cura, porque tenía que garantizar el acceso al cielo. Tenías un hijo militar, porque tenían que garantizar en caso de una dictadura que tampoco les topen a ellas. Tenían un hijo policía, tenían un hijo político y tenían en el sistema financiero. Entonces ellos garantizaban por todos los medios. Esto que te narra la literatura ecuatoriana es lo que pasaba en la realidad, que ellos tenían relaciones de poder en todas las instancias del Estado para garantizar su proceso de acumulación. Entonces ellos no van a ver un proceso de diálogo. ¿Por qué crees que los diálogos con los indígenas ha sido inerte? Ha sido un diálogo entre sordos. Mientras desde los pueblos y nacionalidades intentaban generar procesos de diálogo que en otras palabras, intentaban desde sus principios, desde sus valores, desde sus cosmovisiones, implantar en el Ecuador un proceso político. Y cuando hablo de político, no hablo de partidos políticos, sino en la medida que generamos una política cuando nos relacionamos entre seres humanos para alcanzar objetivos superiores en beneficio de toda la colectividad. Esto es lo que te estaba planteando los pueblos y nacionalidades. Pero para ellos este proceso de política no es lo importante para Lasso. Para el presidente Lasso lo más importante es que todos esos sectores económicos sigan incrementando riqueza. ¿Y cómo te puedo comprobar eso? Bueno, han perdonado 20 mil millones de dólares en los últimos 4 años a estos sectores económicos de no pago de impuestos. Les han devuelto los bienes a los Isaías o quieren devolverles a los Isaías después de que fueron sancionados a nivel nacional, a nivel internacional, que se les comprobó los actos de corrupción, el enriquecimiento. O sea, han logrado liberar este código del trabajo, donde hoy el Ministerio de Trabajo ya no es un ministerio, sino es un mediador entre el sector privado y los trabajadores. Y te digo mediador porque solo a lo que llega el Ministerio de Trabajo es hasta que tú te sientes con la persona que te despidieron. Y la persona que te despidieron tiene miles de dólares, mientras un trabajador está teniendo $100 mensuales de ingresos. Entonces, este tipo va con 3, 4 abogados y la otra va con su propia ropita, la única ropa que puede tener en el mes, y va a sentarse en el ministerio para hacer que el empresario le humille y le diga, le doy $100 de liquidación por 5 años de trabajo, si es que quiere, y si no, sígame juicio. Y la pobre trabajadora o el trabajador se da cuenta y tiene 3 abogados al frente y una señora o un señor que tienen toda una chequera llena de dinero y encima el apoyo financiero para enfrentarse al trabajador que no tiene ninguna garantía.
No era como antes que el Ministerio de Trabajo te garantizaba los derechos a los trabajadores. No, ahora son mediadores. Algo medio parecido de que el papel que hoy está jugando la policía, cuando a ti te asaltan y vas a poner la denuncia, le dice, va, no ponga la denuncia. ¿Para qué va a poner la denuncia? Ellos son vengativos. Ellos son vengativos. Mejor no ponga la denuncia. Así deje que Dios juzgue. Entonces, estamos entrando en un proceso donde el pueblo tiene que buscar la manera de salvarse a como dé lugar. Estamos entrando en un caos institucional. Destruyeron el Ministerio de Trabajo, destruyeron el Ministerio de Justicia, destruyeron la Secretaría de Derechos Humanos, destruyeron el sistema de planificación donde se garantizaba una redistribución de los ingresos nacionales hasta nivel de distritos, ¿sí? Y destruyeron todo eso. ¿Por qué destruyeron eso? Porque ellos querían un proceso de acumulación. Mientras menos sistemas de planificación existan, es mucho más fácil hacer lo que ellos quieren. Por eso que le pone a su hombre de confianza del banco para que dirija 13,000 millones de dólares, que son los procesos de adquisición de las empresas públicas que tiene el Estado ecuatoriano. Nosotros quisiéramos un poco entender en este marco, en este análisis que tú estás haciendo, cómo entra este decreto. Tú estás diciendo que solo va a estar al servicio de defender a estos grupos de poder. Sin embargo, pues la población está pensando que con eso se va a solucionar. ¿Qué podríamos decirle a la gente que en este momento ya tiene las posibilidades de armarse? Va a hacer todo lo posible para tener un arma. Sí, lo van a hacer de una forma legal o de una forma ilegal. Ilegal ¿Sí? lo van a lograr. Probablemente sea ilegal, pero cuando tú adquieres una arma ilegal, tú no sabes cuál es la trayectoria de esas armas, porque todas las armas tienen como una huella digital. Tú no sabes que esa arma que tú compraste en el mercado negro viene matando cuántas gentes. Y de pronto vienen y te ofrecen una pistola y tú tienes esa pistola, pero no sabes la historia de eso, ¿sí? Sí, porque adquirir oficialmente me imagino que va a ser casi imposible para la gente se arme, porque imagínate qué es lo que pasaría. Te voy a poner un ejemplo. En el 2015 se dieron las manifestaciones de las camisetas negras en el Ecuador y se topaban en los Shiris un grupo que eran los de estos grupos de derecha. La bandera ¿sí? negra. De las banderas negras, que eran los grupos de derecha que estaban ahí, o los grupos manipulados por la derecha, pero estaban los grupos económicos, porque tú te dabas cuenta que en un lado de los Shiris había unos carros Mercedes-Benz, unos 4x4, unas camionetas inmensas. Y del otro lado, al otro lado de esta manifestación, estaba otro grupo que vuelta defendía un proceso, que era gente humilde que venía de los sectores populares de Quito, que al 9, 10 de la noche tenían que regresarse a pie porque no había transporte. Del un lado comenzaban a botar heces fecales en fundas, botaban huevos, botaban eso. Porque era su rabia y su coraje de que hubo un sistema, un gobierno que pasó de cobrar 3.800 millones de dólares de impuestos a 13.000 millones de dólares. Entonces, 10.000 millones de dólares que se les quitó a estos grupos que no pagaban impuestos, ¿sí? Entonces estaban ofendidos, estaban con mucha rabia, y lo que querían era avasallar a todo aquel que defienda este proceso de pago justo de impuestos, ¿sí? Entonces te botaban piedras, te botaban huevos, te botaban orinas, te botaban heces fecales, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando esta misma gente tenga armas? Va a pasar lo que pasó en Brasil, cuando la gente de Bolsonaro fueron y se tomaron y salieron con armas. Va a ser la gente como la gente de Trump, que se tomó el Capitolio con armas de fuego. Y va a haber una de las matanzas más terribles ahí. Imagínate, gente civil armada frente a la policía armada. ¿Cuál va a ser la reacción de eso? ¿Ya? Entonces, se va a incrementar los índices de violencia. Y probablemente quienes pongan los muertos no va a ser esta gente que tiene las armas, va a ser la gente que no tiene las armas, va a ser la ama de casa que no tiene armas, que está destinada a cuidar a sus hijos, a llevarles a sus hijos, y que viene acá y se topa con que no tiene nada en la olla, y viene el marido, se genera un diálogo, y la primera reacción va a ser escoger un arma de fuego. ¿Crees que en algún momento, por ejemplo, este gobierno, como tú estás haciendo una lectura acerca, o sea, no hay visos de que se puede componer, porque tú dices es su naturaleza y su ideología vienen desde hace muchos siglos haciendo de esa manera apropiarse del Estado para acumular y tener más recursos? Sin embargo, ¿qué le avisoras? En este momento hay un juicio político que se está en este momento discutiendo en la Asamblea Nacional.
¿Cuáles crees que deberían ser los escenarios? ¿Qué debería hacer la población? Porque no podemos decir, pues así es la realidad, así está la situación. ¿Qué deberían hacer los ciudadanos? ¿Qué debería hacer la gente? ¿O de qué responsabilidad nosotros deberíamos tener como ciudadanos para que este país pueda tener un sendero diferente? Verás, ¿por qué crece la violencia? Primero porque se ha incrementado el tráfico de drogas por el Ecuador. Cuando hay dinero circulante ilegal, la gente comienza, o sea, frente a la falta de fuentes de trabajo, la salida va a ser Busca donde otra buscas opción. otra opción. Y te das cuenta que el Ecuador ha sido permisible para el tráfico de drogas. O sea, no es un logro del gobierno que hoy sea un periodo donde más se ha incautado drogas. Ha incautado más drogas porque están exportando drogas desde el Ecuador de forma tan increíble, pero tan increíble, que ha llamado la atención la Unión Europea. Imagínate, Bélgica acaba de afirmar hace 3 semanas que de 10 barcos que llegan a Bélgica contaminados, 3 son del Ecuador. 3 son del Ecuador. O sea, que si este gobierno ha incautado drogas, no quiero ni imaginar la cantidad de droga que están sacando del Ecuador hacia otros países. Pero la siguiente pregunta es, ¿quién controla los aeropuertos? ¿Quién controla los puertos? ¿Acaso no es el Estado ecuatoriano quien está controlando eso? Claro, se ¿Quién supone te que sí. controla las carreteras? ¿Quién te controla las fronteras? La policía y las Fuerzas O Armadas. sea, si no hay complicidad de algunos mandos de estas instancias, no existiera el tráfico de drogas, no existiera un incremento de la delincuencia. Acaban de capturarle a un teniente coronel que era quien les pasaba la información a las bandas, alertándoles de los operativos de la Policía Nacional. Y debe de haber otros tantos, ¿no? Otros tantos. O sea, de malos elementos al interior del Estado ecuatoriano que están jugando este papel. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Algo que no está dentro del plan político del gobierno de Lazo. Al mes me hicieron una entrevista y me dijeron, ¿qué es lo que le recomendarías a Lazo? Que renuncie. Que renuncie. Un bachiller no está apto para... No, primero, que es un bachiller que no está apto para dirigir un Estado. Segundo, que ha sido un banquero que logró un proceso de acumulación de capital sobre la base de tener información privilegiada y de explotar a los más pobres en el Ecuador, como es la compra de los CDRs en el Ecuador. Es decir, como hubo un proceso de dolarización por tu dinero, que cuando tú depositaste el dólar estaba a 1.500 y después te pagaron a 25.000, ¿sí? Entonces, tú tenías antes $25.000 en sucres y después pasas a tener cerca de 2.000. Y aparte que te dieron un certificado de que tú tenías un depósito de 2.000 o 3.000 dólares, te pagaban al 60, al 50% de esos 2.000, 3.000 dólares. Es decir, te pagaban $1.000. De 25.000 bajó todo tu capital a $1.000. Y todo lo hicieron legal, o sea, no hay... Lo hicieron legal porque la Asamblea aprobó ese tipo de cosas. Porque cuando había mayoría de la derecha en el Congreso, aprobaron de que el Estado ecuatoriano pueda comprar esos CDRs al 100%, mientras que los bancos le compraban a la oferta y la demanda del mercado. ¿Y quién te controla el sistema financiero? ¿Acaso el 60% no controla el banco del Pichincha y el otro tanto por ciento? En esa época no te controlaba el Banco de Guayaquil y el Banco del Pacífico. Entonces era fácil ponerse entre ellos de acuerdo y decir, aquí no te vamos a pagar más del 60%. O sea, no había ley de oferta y demanda. Entonces la gente le comenzó a vender. Entonces ese 40% se iba para los bancos. Pero no solo eso, sino que se demostró que todos los bancos desde el año 1995 comenzaron a tener los ahorros de los ecuatorianos en dólares en bancos extranjeros, porque comenzaron a trabajar para crear el ambiente para que pasara un proceso de dolarización. Según mi profesor en la maestría decía que debíamos de haber cambiado en ese momento y en esa crisis económica a 6.500. Pero fueron el sistema financiero quien le obligó a Yamil Maguad que le dejaran a 25.000. Entonces se quedaron con toda esa franja grande de dinero para el sector financiero. Así nos robaron a los ecuatorianos. Igual lo hicieron en 1980, igual lo hicieron en el año 2000, igual lo hizo el sistema financiero en 1980, igual lo hizo en el año 2000, lo hizo la democracia popular y también en el año 2000, en el año 2000 lo hizo la misma democracia popular con Yamil Maguad, y 20 años después, a 1980 al año 2000, 20 años. Año 2000 al año 2022, 23,
son los mismos sectores económicos, el mismo sector financiero, los mismos asesores de la democracia popular vinculados al sistema financiero. ¿Qué tal? ¿Y te están haciendo las mismas estrategias de acumulación? Hay que leer la historia para no volvernos a equivocar, Entonces, Iván. ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer al Estado, algo que no está en los lenguajes de la derecha. Tienes que garantizar servicios públicos eficientes para que ese ahorro de dinero que tienen los trabajadores puedan de alguna manera destinarlos a la alimentación, a la vestimenta, ¿sí? Si tú garantizas servicios públicos eficientes, va a ser, tiene que volver la inversión pública. No tener 9.000 millones en bancos suizos esperando que ojalá no quiebren esos bancos por la crisis mundial, ¿sí? Traer esos dineros para que sean invertidos en obra pública y generar fuentes de trabajo. Con eso el joven va a tener una opción, hacer deporte, entrar a la universidad o encontrar un trabajo. Y no como la percepción que hoy tienen los jóvenes que están buscando por todos los medios fuentes de empleo o fuentes de captación de recursos para ayudar a sus padres. Porque como no tienen dinero para la comida, se está convirtiéndose en un caos los hogares. Está habiendo mucha violencia intrafamiliar, psicológica, ¿sí? Entonces, el hijo, el adolescente, está buscando una manera de cómo conseguir esos dineros económicos para ayudarle a sus padres. Entonces, todo es una consecuencia de algo. De ¿no? las políticas económicas que empleó Lenín Moreno y que empleó el gobierno de Lasso. Ok, agradecemos tu presencia, pues, Iván. Esperamos que esta no sea la primera vez. Creo que hay muchos temas por conversar, por profundizar, por analizar. Cada martes, pues, nosotros vamos a estar aquí con Iván Zambrano para analizar estos temas de coyuntura política. Muchísimas gracias, Iván. A ti y un saludo a todos los ciudadanos. Y ojalá este proceso, bueno, toda crisis nos genera la posibilidad de encontrar soluciones y que ojalá la unión del pueblo ecuatoriano, sin mirar razas, ni color, ni partidos políticos, nos posibilite poder tener propuestas de solución y que de una vez se acabe este estado de inseguridad y de violencia tan fuertemente golpeado al pueblo ecuatoriano. Yo creo que la Asamblea Nacional tiene un papel histórico de tomar decisiones por el bien de los 18 millones de ecuatorianos. Un gobierno tal como está sucediendo en la actualidad atenta contra los 18 millones de ecuatorianos. O sea, al sector privado, al sector ciudadano, al sector de los trabajadores, al sector de los campesinos, al sector al ciudadano común, pero está atentando al sector privado también, que esos ya son parámetros que no se los puede permitir en una sociedad, ¿sí? Si estamos asustados con las víctimas de femicidio, 1.500 víctimas de homicidios en el Ecuador, no quiero ni pensar lo que podría suceder cuando esto se generalice con posesión de armas en el Ecuador. Muchísimas gracias. Hasta mañana, amigos y amigas. Thank you.